Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 4 sí, de nuestra, 3, perdón, de nuestra asignatura Gerencia de Proyectos. Estaba confundido allí con el siguiente que vamos a desarrollar en la semana entrante sobre aclaración de dudas del ejercicio que está planteado en la actividad 3. Quien les habla su docente John Jairo Arias Gómez, y de acuerdo a lo que teníamos presupuestado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, el día de hoy estaríamos desarrollando la sesión sincrónica número 3, en este caso la correspondiente al módulo número 2 denominado viabilidad de proyectos. Como lo he mencionado, ya con anterioridad hemos desarrollado otros dos encuentros sincrónicos adicionales. La semana anterior se desarrolló el correspondiente al módulo número 1, donde se aclararon algunos conceptos básicos de los proyectos, eh, se explicaron los elementos que conforman los proyectos y por allí también se habló un poco de esa metodología de gestión de proyectos. Inmediatamente en la semana anterior a esa se hizo el encuentro sincrónico de bienvenida, en el cual se habló sobre las reglas del curso, reglas que pues ustedes, teniendo en cuenta ya el tiempo que llevan en la universidad, las asignaturas que han desarrollado, pues conocen a la perfección. Pero lo que sí se hizo de manera particular fue la mención de las actividades que están programadas en el curso, fechas y horas de presentación. Bien. Junto con eso, eh, teníamos programada hoy una sesión sincrónica y la siguiente semana tenemos programada también otro encuentro sincrónico. Hago la aclaración importante que para ese encuentro sincrónico número 4, es decir, el que está programado para la siguiente semana, es sumamente importante que ustedes pues verifiquen la actividad número 3, traten de plantear el ejercicio y lleven dudas o las inquietudes que tengan frente a la solución de ese ejercicio a ese encuentro sincrónico, porque particularmente el espacio se va a desarrollar con motivo de resolver las inquietudes, resolver las dudas, resolver los interrogantes que existan. Bien, bueno, esta sesión sincrónica tiene como objetivo aclarar algunos conceptos asociados a los estudios de factibilidad y a la evaluación financiera de los proyectos. La agenda para el encuentro sincrónico del día de hoy es, en primer lugar, hacer una muy breve presentación del módulo número 1 de nuestro curso, perdón, del módulo 2. Luego vamos a hablar de qué se tratan los estudios de factibilidad, vamos a hablar del estudio de factibilidad de mercados, el estudio de factibilidad técnico, el financiero, el legal administrativo y el ejercicio de evaluación de proyectos. Bien. Inicialmente, entonces, como punto de partida recordemos que este módulo número 2 se denomina viabilidad de proyectos. Tenemos planeado el desarrollo de un total de 3 actividades, por lo menos en este módulo número 2, la cual la primera de ellas es la tarea de evaluación del caso de negocio. Esa actividad en este momento todavía no está habilitada, se va a habilitar el próximo día lunes 26 de abril a las 8 de la mañana y permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del día lunes 3 de mayo. Es importante que ustedes verifiquen esa actividad. Una vez ustedes ingresen a la actividad van a encontrar en dos apartados, al inicio y al finalizar la actividad van a encontrar un documento adjunto. La idea es que ustedes verifiquen ese documento adjunto y puedan evaluar los dos proyectos que se encuentran allí especificados. Para entender el ejercicio dentro del material de estudio hay un video de explicación de cómo evaluar el ejercicio, un video de 20 minutos de duración donde yo explico cómo desarrollar la actividad con un ejemplo realmente muy similar al que van a desarrollar. Es realmente muy parecido el ejercicio de explicación y el ejercicio que ustedes van a tener que emplear en la actividad. Y pues nuevamente les recuerdo, la próxima semana tendremos un espacio en el cual ustedes van a poder resolver dudas, inquietudes sobre el ejercicio. Bien. Después de ese lunes 3 de mayo se habilitará la actividad número 4 a las 8 de la mañana, la cual va a permanecer habilitada hasta las 8 de la mañana del lunes 10 de mayo.
para darle paso finalmente a la evaluación acumulativa del curso, que estará habilitada hasta el día 24 de mayo, 23 de mayo a la medianoche, a las 11:59 de la noche. En este módulo se desarrollan un total del 70%, casi el gran contenido de la asignatura está en este módulo número 2, entonces recuerden pues tener mucho cuidado, mucho juicio en el desarrollo y presentación de las diferentes actividades. Bien. Ingresemos en la temática del día de hoy. ¿Qué son los estudios de factibilidad? Los estudios de factibilidad son aquellos ejercicios que me permiten a mí medir qué viabilidad tiene un proyecto en aspectos técnicos, de mercados, financieros y legales y administrativos. Los estudios de factibilidad me permiten a mí evaluar cuáles son todos esos condicionantes para que a futuro yo implemente o desarrolle un proyecto. Los primeros elementos que yo debería evaluar antes de poner en marcha un proyecto es precisamente estos estudios, ya que de cierta manera yo voy a asegurar que efectivamente cuento con los requerimientos y elementos mínimos para que precisamente se pueda desarrollar las actividades de ese proyecto. Estos estudios de factibilidad de cierta manera evitan que yo invierta mi dinero en la ejecución de un proyecto que realmente no va a ser viable, que realmente no va a servir, no va a funcionar, no va a permitir a mí alcanzar resultados. Por eso es determinante que se desarrollen. Cuando se va a ejecutar un proyecto, obviamente tenemos en cuenta que seguramente se va a realizar una inversión significativa de recursos financieros, y pues yo tengo que evitar por allí de pronto eh, pagar dineros y hacer inversiones cuando realmente pues posiblemente no vaya a cumplir las expectativas que yo tengo de ese proyecto. Bien. Entonces, de cierta manera, estos estudios lo que me van a permitir a mí es aterrizar la idea que yo tengo planteada en ese proyecto y evaluar las diferentes variables que me van a permitir a mí pues definir si realmente eso que quiero desarrollar, eso que quiero implementar va a poder alcanzarse o si de cierta forma voy a tener que realizar algún tipo de gestión, de cambio, modificación. Los estudios de factibilidad entonces están comprendidos en 4 clasificaciones, 4 factores: el de mercados, el técnico, el financiero y el administrativo. Cada uno de ellos evalúa elementos distintos, pero cada uno de ellos puede determinar de manera significativa si el proyecto puede llevarse a cabo o si sencillamente es mejor que no se desarrolle. ¿Qué objetivos entonces tienen los estudios de factibilidad? En primer lugar, determinar la factibilidad técnica de un proyecto, tanto también la económica, la operativa y jurídica, es decir, validar que efectivamente eso que yo quiero desarrollar pueda alcanzarlo. En segundo lugar, lograr el conocimiento general del problema y la estructura de los requerimientos de información. Es decir, cuando yo ejecuto ese ejercicio, estos estudios de factibilidad, voy a hacerme una idea ya real, mucho más concisa, de cuál es la problemática que estoy enfrentando. Cuando yo me planteo esa primera idea del proyecto es porque he identificado una problemática, una necesidad no atendida. Y cuando empiezo yo a desarrollar esas actividades del proyecto y de los estudios de factibilidad, perdón, pues voy a pulir muy bien cuál es ese objetivo, esa problemática central hacia la cual voy a centrar mis esfuerzos. Voy a poder plantear alternativas de desarrollo porque precisamente estos estudios me van a determinar a mí, me van a permitir hacerme una idea de cuáles son esos escenarios futuros hacia los cuales pues la organización va a enfrentarse. Y voy a poder desarrollar la planeación general de las actividades. Voy a poder determinar cuáles serán las actividades, los ejercicios que a posteriori debo desarrollar para poder dar alcance a esos lineamientos previamente establecidos. ¿Para qué sirven los estudios de factibilidad? Para evitar desarrollar proyectos que no son factibles, para evitar planear, o más bien no para evitar, sino para planear adecuadamente los recursos de la empresa, para establecer adecuadamente cómo voy a desarrollar esas actividades, para
de cierta manera asignar los recursos a las diferentes áreas o apartados de ese proyecto que lo requieren en los momentos en que así son necesarios. Y me van a permitir también estos estudios de factibilidad aterrizar al personal administrativo sobre las expectativas reales que tiene el proyecto. Todo el personal que esté familiarizado con los estudios de factibilidad va a poder hacerse una idea real de los alcances que puede llegar a tener el proyecto una vez lo empiecen a ejecutar. Bien. Entonces, esos estudios de factibilidad arrancan con el estudio de factibilidad de mercados. Este estudio de factibilidad de mercados básicamente busca validar que existe un número de clientes realmente interesado en comprar, en adquirir ese producto o ese resultado que yo estoy comercializando o que busco comercializar en el mercado. De cierta manera, demostrar que efectivamente hay personas que están ansiosas o que están interesadas en adquirir ese producto que yo busco desarrollar con el proyecto. En otras palabras, determinar que realmente voy a tener clientes consumidores o que va a estar alguien allí generándome ingresos. Alguien va a comprar realmente eso que yo voy a ofrecer. Voy a tener quien genere ingresos en mi organización y tener una fuente de generación de utilidades y ganancias. Pero también hay otros resultados asociados a este estudio de factibilidad. Si bien el primero de los elementos a determinar es que realmente existe un número de clientes potenciales deseosos de adquirir ese producto, hay otros resultados asociados, como es en segundo lugar la proyección de ventas que posiblemente tenga mi organización. Y es que identificando el número de consumidores interesados podré realizar una proyección de ventas periódica que posiblemente podría tener mi empresa. En tercer lugar, podré identificar también las características propias de esos consumidores que pueden comprar mi producto. De cierta manera lograré pues determinar muy bien cuáles son esos gustos, esos requerimientos, esas necesidades, sus sitios de trabajo, dónde están ubicados, qué sitios frecuentan, qué medios de comunicación utilizan. Es muy importante conocer esos detalles de los clientes. Y es que a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes proyectos de emprendimiento, por ejemplo, en los cuales existe una necesidad dentro del mercado, existe un vacío, existe una problemática que no ha sido abordada, se aborda por parte de ese proyecto, pero sencillamente el producto no obtiene los resultados, no obtiene éxito. ¿Cuál es la razón? Pues sencillamente que no es que no existan clientes, sino que el producto no se da a conocer. Los clientes están deseosos de un producto con esas características, lo buscan, lo comprarían, pero sencillamente no sabían que ese producto existía y el producto desapareció del mercado. Por eso es importante que para que los clientes conozcan ese producto, yo en primer lugar como organización conozca el cliente y de esa forma pueda diseñar las estrategias que me permitan acercarme muy bien a él. Ese será el tercer elemento resultado de este estudio de factibilidad de mercados. Un cuarto elemento será conocer muy bien, en definitiva, cuáles son los detalles, cuáles son los requerimientos, cuáles son las características que realmente el cliente está buscando en el producto. Si bien inicialmente yo puedo hacer una idea vaga de cuáles son esas características del producto, como le dije en un inicio, posiblemente el proyecto inicialmente tiene un objetivo, pero a medida que se van desarrollando estos estudios de factibilidad se le va dando una mejor forma. Y es que cuando yo puedo entrevistarme directamente con los clientes, con los consumidores, puedo acercarme a ellos, puedo validar con ellos la intención de compra de ese producto, pues podré conocer un poco más lo que ellos realmente tienen de necesidad al respecto y podré pulir muy bien el objetivo del proyecto. Podré determinar cuáles son esas características puntuales que debería tener ese producto, qué es lo que buscan los clientes, y esas necesidades o requerimientos los voy a trasladar o los voy a transformar en objetivos que deben de ser desarrollados y alcanzados por parte del equipo operativo de la organización. Bien, esos son los elementos fundamentales
e importantes a desarrollar, a emplear en este ejercicio. Pero como lo he mencionado anteriormente, es importante conocer también a los clientes como el tercer resultado de este estudio de factibilidad, porque el conocimiento de esos clientes me va a permitir a mí a futuro diseñar diferentes estrategias, como puede ser la estrategia de publicidad, de marketing, de servicio postventa, de comunicación, ¿sí? Para hacerme conocer de mis consumidores. Por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales compradores están ubicados en la parte eh, suroccidental de la ciudad, ¿de qué me serviría a mí poner un punto de venta en la parte nororiental? No tiene sentido, ¿verdad? O si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores utilizan redes sociales e internet para comunicarse constantemente, pues de qué serviría que yo hiciese uso de otras redes sociales o hiciese uso, perdón, de televisión y radio para hacer publicidad. No está acorde a las características de ese cliente. Conociendo muy bien al cliente, yo voy a poder definir y establecer las estrategias para acercarme a él y que él conozca el producto que seguramente cumple con esos requerimientos que él tiene y que obviamente entonces él va a adquirir. ¿Bien? En un segundo marco está el estudio de factibilidad técnico. El estudio de factibilidad técnico se encarga de validar que efectivamente esos requerimientos que se han establecido sobre ese resultado del proyecto se pueden alcanzar. Es decir, que eso que quiero yo desarrollar realmente puede desarrollarse. Y en ese sentido, lo que buscaremos es estructurar un conjunto de actividades al orden de describir cuáles son los trabajos necesarios que deben ejecutarse, que deben desarrollarse para que desde un inicio, desde la recepción de una materia prima, se pueda desarrollar ese conjunto de actividades, ese conjunto de labores y finalmente se consiga el producto final o el resultado que se le va a entregar al cliente. Acá debo ser muy específico, debo tener en cuenta todos los elementos necesarios. No es posible que yo tenga como objetivo elaborar una bicicleta y vender bicicletas, y yo no tenga ni idea de cómo se elabora una bicicleta. Aquí debo plantear toda esa información, describir detalladamente cómo se desarrolla ese ejercicio de construcción y ensamblaje de una bicicleta. Debo tener acá absolutamente todos los criterios. Debo tener en cuenta los elementos que previamente se estructuraron y recordemos que dentro del estudio de mercados se obtuvo como resultado la descripción de los requerimientos, de las necesidades que tienen los clientes. En ese sentido, entonces, podré yo transformar esos requerimientos en objetivos y los objetivos que estaban allí transformados son los que debo implementar acá para que se cumplan, es decir, para que realmente ese producto que yo elabore cumpla con esas necesidades y requerimientos de los clientes. Como resultado de este estudio de factibilidad obtendremos en primer lugar la descripción paso a paso necesaria para alcanzar el objetivo final con todos los criterios de optimización necesarios, es decir, que elimino esas actividades que no son necesarias, que la secuencia de actividades es la más óptima, que permite alcanzar los mejores resultados con la menor utilización de los recursos. Bien. Y junto con esto, también podré obtener otros resultados como los costos asociados a la producción. Podré hacerme una idea de cuánto me cuesta elaborar o producir cada uno de esos productos que yo voy a comercializar dentro del mercado. Y también podré hacerme una idea de cuánto personal o qué capacidad o capital humano requiero para desarrollar esa actividad y también qué tipo de tecnología se necesita, se requiere para que yo pueda desarrollar esas actividades en el mercado en el cual lo quiero desarrollar. Tendré claramente detallado cuáles son posiblemente los costos, ¿no? Uno de los aportes más significativos, además de los que ya he descrito, es el detalle de los gastos, los costos. Acá podría hacerme una idea real de cuánto me cuesta ejecutar parte del proyecto. Si yo quiero desarrollar un producto, pues tendré una idea clara de cuánto me cuesta elaborar cada uno de esos productos. Bien. Además de esto, encontramos también el estudio de factibilidad financiero. Y adelantándome un poco a los elementos que están en el estudio administrativo y legal, de donde
también obtenemos información financiera, como los gastos administrativos. Em, Acá podremos hacernos una idea de la viabilidad financiera del proyecto. El estudio de factibilidad financiero resume toda la información económica que se produce dentro del proyecto. De cada uno de los apartados anteriores se va a tomar información, se va a recopilar datos y los mismos se van a sintetizar en este apartado. De cierta manera es uno de los criterios más significativos en los estudios de factibilidad. No es el único que puede llegar a determinar la viabilidad de un proyecto, porque los dos anteriores ya la pueden determinar. Por ejemplo, si dentro del estudio de mercados yo identifico que no hay el número mínimo de clientes o un número oportuno de clientes, pues sencillamente desde ese apartado ya identifico que ese proyecto no es viable. Por ejemplo, si yo identifico que dentro de el estudio técnico realmente ese producto que yo quiero elaborar no se puede realizar, pues ya desde ahí no es viable desarrollar el proyecto. Pero entonces recordemos que uno de los limitantes a la hora de desarrollar los proyectos son los recursos financieros y recordemos que también los proyectos se elaboran o se desarrollan con el objetivo de alcanzar un resultado financiero. Por eso toma de cierta manera una mayor relevancia este estudio de factibilidad, pero no quiere decir que sea lo único importante. Todos logran determinar si realmente un proyecto puede o no ejecutarse. Y en este entonces vamos a tomar datos como por ejemplo una proyección de ingresos de la organización. Esa proyección de ingresos estará dada a partir de la proyección de ventas que encontré por allá en el estudio de mercados, ¿no? Donde yo puedo identificar cuáles serán potencialmente los ingresos de la organización, que por allí estarán dados a partir de tomar el precio unitario de cada producto y multiplicarlo precisamente por esa cantidad de ventas en cada uno de los periodos. Así encontraré una proyección de ventas. También tendré una proyección de gastos. Esa proyección de gastos estará dada a partir de conocer los costos unitarios. Esos costos unitarios, recordemos los que están dados en el estudio técnico. Cuando yo tomo esos costos unitarios, le sumo un margen de ganancia, encontraré el precio unitario que ya lo utilicé anteriormente para la proyección de ventas y proyección de ingresos. Y teniendo esa proyección de costos, pues también tendré una idea de los costos en compras de materias primas, en utilización de maquinaria, costo de mano de obra directa, costos de manufactura y demás, y tendré un detalle de todos los egresos. Podré calcular entonces la utilidad neta, la utilidad bruta, hacer un pago de impuestos dependiendo del mercado en el cual yo esté actuando y dependiendo de todas las deducciones posibles que se puedan desarrollar, y finalmente podré encontrar entonces una utilidad neta a desarrollar dentro del proyecto. Obviamente bajo esos flujos de caja proyectados no se va a poder realizar la evaluación de el proyecto, pero sí bajo los criterios de valor presente neto y tasa interna de retorno. Como lo vemos en la agenda, más adelante vamos a hablar de esos conceptos. Después del estudio de factibilidad técnica y el financiero, encontramos el legal y administrativo. Este estudio de factibilidad legal y administrativo busca que se valide que el proyecto cuenta con todos los requerimientos, cuenta con todos los elementos estructurales de forma de la organización para que el mismo se pueda ejecutar, como por ejemplo la constitución legal de la organización que va a ejecutar el proyecto, todas las validaciones necesarias administrativas de funcionamiento y de estructura, junto también con la verificación legal de todos los lineamientos que estén dados a partir de los entes legales que actúan en ese mercado. Algunos elementos que por ejemplo se revisan: qué tipo de normatividad existe dentro del mercado para desarrollar los ejercicios de contratación, es decir, cómo voy a contratar al personal interno que va a trabajar en mi empresa. Contrato directo, por hora labor, término fijo, bueno, eso depende de las características de cada mercado. Y también pues la validación legal que se debe realizar frente a las características propias del proyecto. Por ejemplo, si es que el producto que yo voy a elaborar tiene algún tipo
de material que genera afectación a los consumidores, un material que por ejemplo esté prohibido. Entonces, desde ahí ya quedaría sin pie mi proyecto, ¿no? Entonces, por eso se trata del estudio de factibilidad en este apartado, de validar todos esos requerimientos y validar que efectivamente el proyecto por allí en ninguna circunstancia pueda llevar a verse afectado por alguna normatividad del mercado. Bien. Bueno, por último, las características o elementos, perdón, que se tratan dentro de este estudio de factibilidad son la planeación estratégica, los organigramas, la planificación de los recursos humanos, el marco legal y fiscal y los aspectos laboral y ecológico. La evaluación de proyectos es un ejercicio que comúnmente se puede desarrollar en varios momentos. Una evaluación antes del desarrollo del proyecto, y ese es el ejercicio que está inmerso o en el cual están inmersos los estudios de factibilidad. Perdón. Son evaluaciones que se realizan antes de ejecutar el proyecto, donde validamos que efectivamente el mismo cuenta con esos requerimientos, cuenta con esos elementos para que pueda desarrollarse. Es esa evaluación antes de empezar a ejecutar el proyecto, donde de cierta manera a partir de estas evaluaciones pues vamos a determinar cuáles son los elementos que se deben sumar, que se deben conformar para que precisamente el proyecto alcance los resultados deseados. Hay un segundo momento que es la evaluación dentro del proceso, y esta evaluación corresponde a ese ejercicio de evaluar periódicamente cuáles son los resultados que se están alcanzando con el proyecto por medio de diferentes indicadores que también previamente debieron haber sido diseñados. La idea de estos indicadores es validar que yo estoy cumpliendo con los elementos del proyecto, es decir, que estoy cumpliendo con los plazos y presupuestos establecidos y que de cierta manera podré hacer uso de ellos para determinar si es necesario que implemente o que desarrolle algún tipo de acción correctiva o de acción de mejoramiento para dar alcance precisamente a esos lineamientos. Un tercer momento en el cual se puede desarrollar el ejercicio de evaluación del proyecto es la evaluación después. Una vez finalizadas las actividades del proyecto, yo podré determinar las actividades que deben ejecutarse para validar cómo se consiguieron los resultados, ¿no? Recordemos que uno de los criterios por allí que deberían desarrollarse a la hora de ejecutar el proyecto es dar alcance al objetivo, ¿no? Recordemos que hay tres elementos que evaluar: el objetivo, el presupuesto y el plazo. El primero de ellos debería siempre darse alcance del objetivo, porque si no se hace alcance del objetivo, eso quiere decir que no se están cumpliendo los otros dos elementos. Lo primero sería alcanzar el objetivo del proyecto, y una vez alcanzado el objetivo del proyecto, sí se podrá evaluar los otros elementos adicionales: si se hizo bajo el presupuesto establecido y si se hizo cumpliendo el plazo también previamente determinado. Y en cuarto lugar, tenemos la evaluación de impacto. Y esta evaluación de impacto sencillamente me va a permitir a mí determinar si ese proyecto tal cual lo he desarrollado puedo implementarlo como algo permanente, o si de cierta manera puedo modificar algún tipo de acción, puedo modificar algo perteneciente al proyecto, o también si en determinadas circunstancias para nada sirve ese proyecto y lo debo desechar. La evaluación de impacto se da precisamente para validar si se obtuvo una respuesta óptima y significativa por parte del mercado de acuerdo a ese nuevo producto o servicio que se le ofreció, para a partir de allí pues desarrollar actividades, desarrollar labores que permita pues de cierta manera dar un alcance a las necesidades, a los requerimientos de ese mercado de forma particular. Un ejemplo de estos casos son los productos que bajo proyecto se elabora Bavaria. Por ejemplo, Colombia es una bebida que inicialmente solamente tenía un producto, una marca, un producto. La club inicial era la botella negra,
que podemos identificar hoy en día como la dorada, ¿no? Por un proyecto salió en un momento la color rojo, la cual solamente salió por un periodo de tiempo donde precisamente se buscaba evaluar cuál era la respuesta del mercado. La respuesta fue óptima y se mantuvo. Lo mismo se vio posteriormente con el producto de color negro. La respuesta fue óptima por parte de los consumidores y el producto se mantuvo dentro del mercado. Pero de igual forma, cuando se presenta esto y la respuesta no es óptima por parte de los consumidores, pues la organización toma la decisión de desechar ese proyecto, ese resultado que se obtuvo, y centrarse en otro tipo de actividades, en otro tipo de evaluaciones que permita pues conseguir unos resultados mucho más óptimos. Bueno, ahora bien, los estudios de factibilidad financiera tienen concebidos algunos conceptos asociados. Los conceptos de flujo de caja, valor presente neto y la tasa interna de retorno. Los flujos de caja son los ejercicios que ustedes van a desarrollar en la actividad número 3. Son el detalle de ingresos y egresos que tiene un proyecto durante los periodos en los cuales se presupuesta ejecutarlo. Sencillamente, al restar esos egresos presupuestados de los ingresos que también están proyectados, se podrá encontrar una utilidad en cada uno de los periodos, se realizará un pago de impuestos y se alcanzará una utilidad neta proyectada. Utilidad neta que está proyectada a futuro, ¿no? En las ganancias que posiblemente alcance o permita lograr ese proyecto a futuro. Ahora bien, esos resultados no se pueden eh, tomar de manera lineal. Es decir, ese dinero que está allí planteado dentro de los flujos de caja es un dinero que está proyectado a unos años. Lo que ustedes hoy en día se compran con 10 millones de pesos es muy distinto a lo que podían comprar hace 10 años con esos mismos 10 millones de pesos. Lo mismo sucede con el caso de esos flujos de caja. Hay un dinero que está evaluado el día de hoy y que está proyectado a alcanzarse en el futuro. Ese dinero que está en el futuro, pues de cierta manera será un dinero que va a perder valor por entre otras variables macroeconómicas como la inflación, va a hacer que pierda poder adquisitivo ese dinero. Para eso existe el valor presente neto, para calcular el día de hoy cuál es el valor real de ese dinero que está proyectado a futuro. Y también está la tasa interna de retorno, que permite validar qué porcentaje obtendrá de retribución a su inversión quien realice pues la inversión en algún proyecto. Sobre la explicación de cómo hacer el cálculo de estas dos variables, ustedes pueden encontrar información en el video donde explico el ejemplo de la actividad número 3. Bien, finalmente, recuerden que para la siguiente semana tenemos una actividad por desarrollar. La actividad corresponde a la tarea número 3, el caso de evaluación de los proyectos. Recuerden que la siguiente semana tendremos un espacio particular, un encuentro sincrónico en el cual se van a desarrollar precisamente un ejercicio de resolución de dudas, de inquietudes sobre la actividad número 3. Entonces, por favor, verifiquen de qué se trata la actividad, traten de plantear el ejercicio, vean el video explicativo y para la siguiente sesión sincrónica lleven las inquietudes que tengan sobre la solución a la actividad. Bien, mis estimados estudiosos, muchísimas gracias a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen cualquier duda o cualquier inquietud me escriban al correo electrónico de la plataforma y yo voy a estar allí pendiente a resolver sus inquietudes. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.